Estructura organizada compleja. En todos los seres vivos, como en las plantas, perros, gatos, conejos, las funciones interactúan unas con otras gracias a las células, creando un singular y ordenado sistema viviente. Todas las funciones vitales, su explicación está en la estructura y funcionamiento de la célula. Por eso la unidad de organización de los seres vivos es la célula. La célula es la parte más simple de la materia viva, capaz de realizar todas las funciones y actividades necesarias para la vida. Y encontramos organismos unicelulares y pluricelulares. Los organismos unicelulares quieren decir que tienen una sola célula. Por ejemplo, las bacterias, los protozoos, algunos hongos unicelulares como levaduras, algas unicelulares, entre otros. Y por otro lado tenemos los organismos multicelulares. Como su nombre lo indica, está compuesto de muchas células. Por ejemplo, como el ser humano, las plantas, los árboles, las aves, las jirafas, los perros, etc. Clasificación de las células. La célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y forma todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. La podemos clasificar según su estructura, según su origen, según su nutrición y según su forma de vivir. Cuando se clasifica según su estructura o complejidad, hablamos de células eucariotas y células procariotas. Las células eucariotas se encuentran en organismos unicelulares o pluricelulares. Pertenecen al reino animal, vegetal, fungi o al reino de las plantas. Se pueden reproducir de forma sexual o asexual y su principal característica es que son células complejas, contienen núcleo, mientras que las células procariotas no contienen núcleo. Son siempre unicelulares, pertenecen al reino de las bacterias, se reproducen asexualmente y no hay variabilidad genética. En otras palabras, las células procariotas son clones de sí mismas. Si las clasificamos según su origen, son de origen animal o de origen vegetal. Según su nutrición, autótrofas o heterótrofas. Auto significa por sí mismo, por lo tanto producen su propio alimento. Y hetero significa de otro o en sentido de otros, por lo tanto no producen lo que consumen. Y si las clasificamos según su forma de vivir, se pueden clasificar en protistas y asociadas. Las protistas son organismos unicelulares, son independientes y viven solas, principalmente la gran mayoría son del reino protista, por ejemplo como los protozoos. Y las asociadas viven en conjunto, son organismos pluricelulares, como el tejido de las plantas, los animales, los órganos, etc. Una de las principales formas de clasificar las células es según su estructura o complejidad. Por eso vamos a profundizar en esta clasificación, que pueden ser procariotas o eucariotas, como ya lo habíamos dicho. Las células procariotas no tienen una estructura especializada, no tienen núcleo, no tienen mitocondrias, no tienen cloroplastos, no tienen vacuolas ni citoesqueleto, y se reproducen asexualmente. Mientras que las eucariotas sí tienen núcleo, su estructura es especializada, tienen mitocondrias, cloroplastos, vacuolas, citoesqueleto y se pueden reproducir asexualmente o sexualmente. Cuando hablamos de reproducción asexual, quiere decir que no hay intercambio de material genético. Estas células lo que hacen es producir clones de sí mismas. La célula hija es 100% igual a su progenitor. Y cuando hablamos de reproducción sexual, hay un intercambio en el material genético, hay variabilidad genética. Por ejemplo, como en el ser humano, decimos que la niña nació con los ojos del color de papá y con la nariz de la mamá. Hay un intercambio de material genético. Una característica importante en las células eucariotas es que esta información genética, o sea, el ADN, se encuentra en el núcleo. Mientras que en las células procariotas, el ADN se encuentra en el citoplasma. Las células procariotas principalmente las encontramos en el reino Monera, que es el reino de las bacterias. Este está formado por seres sin núcleo definido como las bacterias y las arqueas, mientras que las células eucariotas se encuentran en los otros reinos, en el protista, en el animal, en el vegetal y el reino fungi. Su principal característica es que tienen núcleo.
El reino protista es un reino muy heterogéneo, puede ser unicelular, pluricelular, son difíciles de caracterizar, como los protozoos y los parásitos. El reino animal está formado por seres pluricelulares heterótrofos, quiere decir que no producen su alimento. Su respiración es aeróbica. Cuando hablamos de respiración aeróbica es que requiere de oxígeno. Es un proceso celular de transformación de glucosa para obtener energía con la participación del oxígeno. Y si hablamos de respiración anaeróbica, quiere decir que no requiere oxígeno. Es un proceso de obtención de energía que usan algunas células en ausencia del oxígeno, como la levadura del pan y las bacterias. En este caso, la respiración es aeróbica, quiere decir que se requiere de oxígeno. El reino vegetal está formado por seres pluricelulares autótrofos, también con respiración aeróbica, que requieren oxígeno y se pueden reproducir de forma sexual o asexual. Y por último tenemos el reino fungi o el reino de los hongos. Está formado por organismos pluricelulares heterótrofos. Su respiración en la gran mayoría también es aeróbica y se reproducen mediante esporas. Célula vegetal. Dentro de las partes de la célula vegetal tenemos el retículo endoplasmático. Su función es la síntesis de proteínas y lípidos. La membrana celular, su función es regular la entrada y salida de sustancias. La pared celular le da forma y rigidez a la célula. La vacuola, su función es contener fluidos como aguas, enzimas y también nutrientes. Los tonoplastos funcionan como una barrera semipermeable. Los cloroplastos. Su función es la producción y almacenamiento de diferentes compuestos químicos. Es fundamental para el proceso de la fotosíntesis. La mitocondria se encarga de suministrar la mayor parte de energía y sintetizar el ATP. El aparato de Golgi, su función es fabricar algunas proteínas y otras moléculas para vivir. Citoplasma tiene diferentes funciones: producir energía y hacer barrera contra las moléculas de H2O. Membrana nuclear protege el material genético y permite al ARN mensajero que se mueva entre el núcleo y el citoplasma. Nucleolo produce y ensambla el ARN. Y por último tenemos el núcleo. Su función es mantener la integridad de los genes y controlar las actividades que se llevan a cabo dentro de la propia célula. Y las partes de la célula animal son el retículo endoplasmático, que se divide en el retículo liso y rugoso. El retículo liso se encarga de la síntesis de lípidos y el rugoso se encarga de la síntesis de proteínas. La mitocondria se encarga de suministrar la mayor parte de la energía y sintetizar el ATP. El centriolo se lleva a cabo en el proceso de división celular. El aparato de Golgi, su función es la de procesar y distribuir las proteínas a los demás organelos de la célula. Lisosoma, su función es la de degradar los restos de la célula, los sobrantes que quedan. Citoplasma. El citoplasma constituye el interior de la célula, su cuerpo, alberga y permite la movilidad y la comunicación de los organelos. Es todo este líquido que está por la célula. Microtubos. Ayudan a mantener la estructura de la célula, además permite la movilidad de los cromosomas en la multiplicación celular. Membrana plasmática. Su función es delimitar la célula, envolverla, protegerla y regular lo que entra y lo que sale de la célula. Ribosomas. Su función es la de producir proteínas. La envoltura nuclear. Está capacitada para propagar el ARN ubicado en el citoplasma. Y por último tenemos al núcleo, que es el centro de la célula. Contiene todos los genes, la información genética. Diferencias entre la célula animal y vegetal. Pared celular. La célula animal no tiene pared celular. La célula vegetal sí tiene pared celular. Membrana plasmática. Ambas tienen
pero en la célula animal hay colesterol y en la célula vegetal no hay colesterol. Vacuola: en la célula animal hay una o más, pero son pequeñas, mientras que en la célula vegetal hay una sola y es grande y central. La célula animal tiene centriolos, la célula vegetal no tiene centriolos. La célula vegetal tiene cloroplastos, plasmodesmata y guiloximas. Almacenamiento de energía: en la célula animal se presenta como glucógeno y en la vegetal como almidón. ¿Qué quiere decir? Que las reservas de energía se llaman glucógeno. Por ejemplo, el ser humano consume carbohidratos, estos se descomponen en un tipo de azúcar llamado glucosa. La glucosa sobrante, la que no gasta el cuerpo, se almacena y se llama glucógeno. Y en las plantas se llama almidón. Está en las hojas, en las flores, en los frutos. Por ejemplo, cuando tú cortas una papa por la mitad o en varias secciones o en varias partes, esta papa suelta un poco de como una lechecita blanca. Este es el almidón de la papa. Y según su nutrición, la célula animal es heterótrofa, quiere decir que no fabrica su propio alimento, y la vegetal es autótrofa. Y por último, nos dan un ejercicio. Y nos dice: en la célula animal, los siguientes son estructuras implicadas en la producción de una proteína de secreción. Secreción quiere decir que sale de la célula. Y nos dan el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas, el aparato de Golgi, la membrana celular, el ARN y el ADN. Para que esta proteína sea sintetizada y salga al exterior, la secuencia correcta en la cual actúan estas estructuras son: bueno, lo que primero tenemos que hacer es aclarar la pregunta. Cuando nos hablan de sintetizar proteínas, la síntesis de proteínas se considera como sinónimo de traducción, es decirle a cada proteína qué tiene que hacer. Por ejemplo, esta proteína ayuda en el proceso de digestión, esta otra proteína ayuda en el proceso de respiración celular, esta otra proteína ayuda en la reparación celular. Eso es lo que hace la síntesis de proteínas, decirle a cada proteína qué es lo que tiene que hacer. Ahora vamos a recordar cuáles son las funciones de cada organelo de la célula. El retículo endoplasmático contiene los ribosomas y sintetiza las proteínas. Los ribosomas traduce el ARN y produce proteínas. El aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento de proteínas y lípidos. La membrana celular regula el transporte de las sustancias, la entrada y la salida. El ARN es la traducción del ADN. Y en el ADN encontramos toda la información genética de los seres vivos. Entonces, ¿por dónde iniciamos? Toda la información genética está en el ADN. Ahí encontramos todo el código de los seres vivos. Este ADN, como está escrito en un código que es difícil de leer, se traduce al ARN. Esto con el propósito de que lo entienda la célula. El ARN ya es un código mucho más claro para la célula y lo que hace es llevar la información para producir las proteínas. Estas proteínas, después de que se producen, se sintetizan, es decir, se capacitan. Se dicen: esta proteína va para digestión, esta proteína va para respiración celular, esta proteína va para la reparación celular, etc. Cuando ya se le enseña a cada proteína qué es lo que tiene que hacer, se empaca y sale de la célula. Entonces vamos a empezar a organizar. Iniciamos con el número 6, que es el ADN. Después el número 5, que el ADN se transcribe al ARN. Cuando ya tenemos la información correcta que la célula puede leer, que es el ARN, ahí sí se procede a fabricar las proteínas. Esto se hace en el paso número 2, con los ribosomas. Traduce el ARN y produce las proteínas. Después de que ya se fabrican las proteínas, pasamos al retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático contiene los ribosomas y sintetiza las proteínas. Ahí es cuando le decimos a cada proteína qué es lo que tiene que hacer. Después de esto pasa al aparato de Golgi, que es el empaquetamiento de proteínas y lípidos. Como las proteínas van a salir al exterior de la célula, es una proteína de secreción,
entonces toca cuidarlas y por eso se empacan para que puedan salir de la célula y cumplir con su función. Se protegen las proteínas y después de que estas proteínas están empacadas y protegidas, ahí sí salen de la célula a través de la membrana celular, que es la que regula la entrada y la salida de sustancias. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es la número C. 6, 5, 2, 1, 3 y 4.